Bien, antes del corte se comentaba, no es lo mismo un Estado de leyes que un Estado de derecho. Yo diría incluso más, a veces tantas leyes o leyes mal hechas por especialistas en los temas, pero no en técnica legislativa, pueden generar conductas confusas o pueden generar hoyos o pueden generar incentivos para conductas ilegales, ¿no? Sí, desde luego. En efecto. Yo decía hace un rato que he tenido la gran fortuna de haber estado en el Poder Legislativo Federal, Sí. en el Senado anterior a este Senado, y comentaba hace un rato también algo muy importante. Todo el mundo, los legisladores por norma general, su función va a ser presentar cualquier cantidad de iniciativas para modificar algún artículo, alguna ley o a veces la propia Constitución. Y no necesariamente el que las presenten tengan que ser resueltas. Por favor, no. Porque Yo creo si que no una nos buena volveríamos... parte del Congreso es decir todo lo que no hay que aprobar, ¿no? Exacto. Ahí hay un problema serio. Yo creo que un principio importante en el derecho es la sencillez para la comprensión y para la aplicación. Y a veces tenemos el defecto en nuestra legislación de hacer las cosas muy abigarradas, barrocas, difíciles de comprender, y a la hora que una procuraduría, el Ministerio Público o el juez claro, tiene que aplicarla, tiene que establecer una sentencia con base en esa ley, a veces tiene que interpretarla como claro, mejor pueda, y parece, exacto. A veces incluso parece como que fuera complicidad del funcionario el no aplicar la sanción que debía corresponder a un acto, cualquiera que este sea. Pero a veces es porque no se lo permite la forma en que la ley está hecha. Así es. Sí, inclusive en el tema de corrupción, que es, creo yo, medular en una transformación de un país, coinciden muchos elementos. Por ejemplo, estaba yo pensando ahorita que decían el tema, ¿cuántas autoridades tienen que intervenir desde que se genera un acto de corrupción? Pero lo más importante, ¿qué necesitas hacer en un país para que la gente denuncie? Porque si no tenemos una cultura de la denuncia, pues difícilmente puede la autoridad actuar. Hay mucha gente que confunde entre las grandes cuestiones que a veces provocan confusión, es la impunidad y la corrupción. Son dos temas tan diferentes, tan diferentes. En uno, la sociedad es importantísima. Necesitamos que el funcionario público que haga uso indebido de su función en cualquiera de las 6 o 7 posibilidades que establece la ley y el Código Penal como conductas delictivas, este funcionario sea denunciado. Interviene en ese momento un agente diferente de parte del Ejecutivo Federal que se encargará de recibir esa denuncia del funcionario, contra el funcionario, iniciar toda una averiguación previa que debe concluir con una consignación y después vuelves a quedar en manos del Poder Judicial. Claro. Y ahí las leyes tienen que ser muy precisas, muy exactas, con penas muy específicas, para que no se preste a que a veces se lleva todo un procedimiento y desde el arranque hubo tal imprecisión que finalmente no se logra el objetivo, que es que obtenga una sentencia condenatoria. Existe una percepción en México de que muchos casos que deberían sancionarse de líderes, algunos políticos, funcionarios, muchas veces no son realmente castigados. Esto tiene que ver con eso que mencionó usted, que es la impunidad o la corrupción. Y la corrupción tiene también desde su dos muy vías. particular experiencia, ¿existe este espacio tan amplio de poca actividad? ¿O en realidad cuando hay pruebas el Estado mexicano actúa? Yo sí creo que cuando hay suficientes pruebas, sobre todo cuando hay denuncia, el Estado mexicano actúa. De acuerdo. Yo creo que ese debe ser el gran esfuerzo de quienes tenemos la obligación de procurar justicia en cualquiera de los niveles, en mi subprocuraduría, en cualquiera otra de las subprocuradurías que tiene la institución. Lo que yo creo debe ser un compromiso es trabajar intensamente, como decía el procurador Murillo, para que logremos recuperar esa confianza, que la gente sienta que presentando una denuncia va a tener un cauce, Algo va a suceder, su manifestación, exacto, porque algo se si va no a es mover. eso, está muy difícil. Sí. Y la otra es trabajar muy de la mano con los otros poderes que tienen que ver. Claro. La verdad es que hay en la formulación de una ley, específicamente de cualquier tema, convergen varios elementos. El Ejecutivo Federal que técnicamente recoge la inquietud de la ciudadanía y la convierte en un instrumento como puede ser una ley. Habrán cosas que el Ejecutivo Federal resuelve sin necesidad de ser leyes, pero después algunas necesitan ser transformadas desde el punto de vista legal, las recoge el Ejecutivo Federal y las envía al otro poder, al Poder Legislativo, que trátese de carácter estatal o federal,
pasará un trámite legislativo, sale por fin una ley, un instrumento que es una ley. Después de esa ley, que después vuelve a regresa al Ejecutivo para que la legitime, usando o no el derecho del veto y tantas otras oportunidades que el Ejecutivo tiene, porque una cosa es la que puede enviar al Ejecutivo y otra muy diferente la que puede salir. Ha sucedido ya en muchas ocasiones. Así es, contemporáneamente, muchas veces hemos visto que algún presidente veta. Pero se dice que no hay reforma perfecta. No, claro. Hay reforma posible. Pero hay Ahora, otro elemento. Entonces entra un tercer poder, que es el Poder Judicial, Exacto. que su responsabilidad es interpretar esa ley y poder poner la interpretación versus la conducta de algún individuo y saber si se dan los supuestos que señala la propia ley. Pero hay un elemento, para mi gusto, fundamental, la sociedad, Claro. que estuvo en todos Claro. y que es el solicitante y el recipiendario. y en ese sentido, Paco, te preguntaría, viene la mencionó el subprocurador, está una iniciativa en la Cámara de Diputados muy importante en materia de combate a la corrupción y de creación de un órgano, ya no sé si sigue siendo la comisión esta que se Sí, la pensaba. Comisión Comisión Nacional Anticorrupción. En la reforma política ya promulgada y publicada por el Ejecutivo, en la transformación de la Procuraduría General de la En República Fiscalía en una Nacional. Fiscalía Fiscalía General, General. se menciona que va a haber 2 fiscalías especializadas, Así es. por lo menos, Así es. en donde el Senado también va a intervenir para el nombramiento de los Correcto. titulares, que es la electoral, y se habla de una fiscalía justamente en materia de corrupción. Así es. ¿Son estos instrumentos, uno u otro, suficientes desde la perspectiva que estamos comentando? Mira, yo creo que son elementos necesarios. Suficientes, yo creo que deben reunirse algunas otras condiciones. El subprocurador mencionaba el tema social. Así es. En México no existe una sanción social suficientemente fuerte a los actos de corrupción. Para la sociedad misma que lo permite. En la sociedad misma. Es decir, a veces la sociedad incluso dice, bueno, pues se salió con la suya, ya sea como algo natural o incluso como algo celebrado. O sea, ya le hizo la justicia, ya le hizo justicia a la revolución. Frases tan que llevan a un problema que es aquel famoso frase popular que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Cuando logremos invertir esta ecuación y valga más un buen pleito que un mal arreglo, entonces estaremos viendo resultados, pero es una combinación muy complicada. Yo aquí sí, una cosa que me preocupa y creo que esa sería una tarea importante de los órganos que se vayan a crear y a ver a cuál le corresponde, por ejemplo en esta Comisión Nacional Anticorrupción, realizar verdaderas campañas de convencimiento de que efectivamente la denuncia de un acto corrupto va a llevar a consecuencias, no va a dejar colgado de la brocha al ciudadano. Y el otro tema que me parece muy importante es que hay una cuestión que a mí sistemáticamente me preocupa. Tenemos idea de la percepción de la corrupción, Sí. pero no tenemos idea del fenómeno de la corrupción desde el punto ¿Hay de vista indicadores? de indicadores y medición que nos permita decir, a ver, ¿cómo le afecta al PIB? ¿Cuánto se pierde de PIB por actos de corrupción? ¿De qué manera se inhibe la actividad económica, la inversión extranjera ¿Qué sectores o sociales nacional? convalidan más o La menos confianza, actos corruptos, ¿no? la confianza de una persona individual para ir a buscar un empleo y entonces mejor dedicarse a actividades. Yo sé que este es un fenómeno social mucho más complejo y no lo quiero convertir en una cuestión estrictamente anecdótica, pero la informalidad tiene mucho de esto. Claro. Son reglas informales donde hay muchas cosas que se valen y otras que no se valen, pero que distan mucho de estar asociadas al Estado de Derecho. Lo que decía Paco es muy cierto, ¿eh? Y ahorita escuchaba con mucha atención y reflexionaba todos los impactos que trae la corrupción. Digo, tiene desde luego impacto ético y en este país hoy necesitamos rescatar la ética. Que además para parece generemos que es un una verdadera círculo, Sí, una espiral que hace vicioso. que crezca más. Necesitamos la rescatar. gente lo ve, la gente ve que no pasa nada y la gente le entra, ¿no? Así Sí, es. y genera desconfianza, que eso es lo Genera más mucha importante. Pero además tiene un impacto económico de carácter social también. Es decir, los recursos de los que se dispone indebidamente no llegan al legítimo beneficiario. No, claro. Se quedan a medio camino. Claro. Cuando el funcionario comete un acto de corrupción y dispone de un dinero que tenía un destino diferente, está privando a ese beneficiario final de ese beneficio. Sí, esta especialista norteamericana Susan Ackerman tiene varios Es estudios cierto. de corrupción y Claro. normalmente los enfoca siempre al tema productivo económico, los efectos que tiene justamente en ese sentido, ¿no? Claro. Como un fenómeno económico sobre todo. México ha estado participando y de manera muy especial, y lo comento porque la Subprocuraduría a través de la unidad especializada lo ha hecho ya en algunas reuniones, inclusive de carácter internacional, en el tema, bien señalábamos al principio del programa,
la corrupción no es ninguna algo que nos reconforte, pero es internacional. Entonces ahora los países están muy preocupados porque al internacionalizar el comercio, al darle una mayor importancia a la participación de países en otros países, la corrupción es un tema medular. Hoy los organismos internacionales que tienen que ver con el comercio están muy ocupados. Claro. Nuestra participación como signante de un convenio internacional que tiene que ver con el tema de la corrupción nos obliga a estar revisando continuamente nuestra legislación, nuestros órganos encargados de la vigilancia y del combate a este tema. Y la verdad es que México está haciendo un muy buen esfuerzo. Yo no sé, insisto, seguramente decías, Paco, hace un rato, de 150 y tantos, estamos en el lugar alrededor de 90, 100, algo así. 100 de 175. 100 de 175. En el índice de percepción de transparencia. O sea que hay 100 de un lado y 75 del otro. No estamos ni al principio ni al final, andamos. Pero quiere decir que estamos haciendo un buen esfuerzo. México necesita hacer un buen esfuerzo. Ahora que estamos dando espacio a tantas reformas estructurales, necesitamos enviar una imagen de país que genere confianza en el inversionista. Que pueda decir, bueno, yo voy a este país y ahí, si yo me ajusto a las reglas de todos y lo hago como lo pudiera hacer cualquiera, pues tengo derecho a competir y no llegar a un país en el que no el que hay se una enorme ajusta inseguridad adelante, y no puede ¿no? hacerse. Hay un elemento que nos creo queda que, un minuto de programa. Rapidísimo. Hay un elemento que no debe de ser descuidado en todo este proceso de reformas anticorrupción y es el equilibrio de poderes. Los órganos especializados no bastan si los órganos políticos fallan. Si las legislaturas de los estados no son capaces de exigirle la cuenta pública al gobernador, no va a pasar nada por más que tenga una buena contraloría. ¿Qué ciudadano se va a atrever a aventarse si ve que los controles no funcionan? Exactamente. Y lo mismo, y bueno, pues no se inventó el agua tibia cuando se inventó la separación de los tres poderes tradicionales del Estado, el que hace las leyes, el que gobierna y el que las aplica. Y queda un tema pendiente en el tintero, el programa ya está muriéndose, pero los invito para que en un futuro reflexionemos sobre el mismo. ¿Qué hacer también a nivel de universidades, de programas, de instituciones mucho con que jóvenes? hacer ahí. Yo creo que porque ahí está todo el tema preventivo que hemos... Yo creo que las universidades tienen un compromiso con la ética. Y el formativo. Así es. Les agradezco muchísimo su participación en este programa. Espero fue un placer. Aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los espero el próximo martes, 23 horas. Gracias.